Dicen que el dinero puede abrir puertas, comprar lujos y ganar respeto, pero jamás podrá comprar la lealtad, el amor verdadero ni la dignidad. Y cuando alguien lo olvida, la vida, con su manera implacable de enseñar, se encarga de recordárselo, de la forma más dolorosa posible. Esta historia comienza en una tarde dorada, en el norte de México, donde el sol caía con fuerza sobre las avenidas llenas de autos brillantes y gente apurada. Entre los edificios modernos y las mansiones rodeadas de bugambilias, vivía un hombre que lo tenía todo, don Ricardo Altamirano, un nombre que inspiraba respeto, poder y envidia. Dueño de hoteles, terrenos y negocios por todo el país, su fortuna superaba los 200 millones de pesos. Pero a pesar de todos esos ceros en su cuenta, había algo que ni el dinero ni los años pudieron comprarle: tranquilidad. Don Ricardo era un hombre de carácter fuerte, de esos que levantaron su imperio desde la nada. Conocía la pobreza, conocía el sacrificio, y por eso valoraba más que nadie la honestidad. Pero esa virtud se convertiría en su peor tormento cuando su hija, Camila, anunció que se casaría con un joven encantador llamado Andrés. Al principio, todo parecía perfecto. Andrés era educado, bien vestido, hablaba con elegancia y sabía exactamente qué decir para ganarse a todos menos a don Ricardo. El padre lo observaba en silencio. Veía su sonrisa forzada, su interés exagerado en las conversaciones sobre negocios y, sobre todo, esa mirada calculadora cuando alguien mencionaba dinero o herencia. Algo dentro de él, una intuición nacida de los años y la experiencia, le decía: este muchacho no ama a mi hija, ama lo que representa. Las dudas lo atormentaban cada noche. Don Ricardo caminaba por su enorme jardín, bajo las luces cálidas de su mansión, pensando si estaba exagerando o si de verdad su instinto tenía razón. Hasta que un día, por accidente, escuchó algo que le heló la sangre. Desde su despacho, con la puerta entreabierta, oyó la voz de Andrés hablando por teléfono. «No te preocupes, hermano. Cuando me case con Camila todo estará resuelto». Don Ricardo sintió un nudo en el pecho. No podía creer que su hija, su niña, su orgullo, estuviera entregando su corazón a un hombre que solo veía en ella una oportunidad económica. Esa noche no pegó un ojo. Paseó por los pasillos de su casa, con una copa en la mano y el corazón lleno de rabia, hasta que una idea, tan arriesgada como brillante, se apoderó de su mente. Si quiero conocer la verdad, debo verla con mis propios ojos. Y así, el hombre más poderoso de la región, el que era servido por decenas de empleados y respetado por empresarios de todo el país, decidió ponerse un uniforme de camarero y mezclarse entre el personal del evento más importante de su familia, la boda de su hija. Porque detrás de los trajes elegantes, la música de violines y los brindis con vino caro, don Ricardo sospechaba que el amor de su hija no era tan puro como parecía, y lo que descubriría ese día no solo cambiaría su manera de ver al hombre que ella amaba, sino su forma de ver el mundo entero. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia de dinero y engaño, sino una historia de orgullo, redención y justicia, una historia que podría hacerte preguntarte: ¿hasta dónde llegarías tú por proteger a quien amas? Y mientras escuchas, si en algún momento sientes que el corazón se te encoge, que la historia te recuerda a alguien o a algo que tú también perdiste, deja tu me gusta, no por obligación, sino como un gesto simbólico, un pequeño homenaje a todos esos padres y madres que harían cualquier cosa, incluso disfrazarse de quien no son, para descubrir la verdad y proteger a sus hijos. Y si crees, como don Ricardo, que el amor verdadero no se compra con pesos ni con promesas, suscríbete y acompáñame en esta historia, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. El padre desconfiado, don Ricardo Altamirano, tenía 68 años y una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Su cabello blanco, peinado hacia atrás con cuidado, contrastaba con su piel morena curtida por el sol de años de trabajo y sacrificio. Cuando entraba a una habitación, la gente se callaba, no por miedo,
sino por el peso de su historia. Era un hombre hecho a pulso, uno de esos pocos que levantaron un imperio sin herencias ni favores, solo con sudor, inteligencia y disciplina. Su fortuna provenía de la industria hotelera, desde un pequeño hostal en Hermosillo, construido con sus propias manos. Había creado una cadena de hoteles que se extendía por todo México. Tenía propiedades, vehículos de lujo, acciones en empresas y una reputación intachable. Era respetado, temido y admirado, pero detrás de sus trajes importados y su porte elegante, latía un corazón profundamente humano y roto por la preocupación. Su mayor tesoro no eran los millones de pesos que dormían en los bancos, sino su hija, Camila Altamirano, la única heredera de su vida y de su amor. Su esposa había muerto hacía más de una década, y desde entonces, Camila se había convertido en su razón para seguir respirando. Camila tenía 26 años, era dulce, generosa, inteligente, con una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura, pero también era ingenua, especialmente cuando se trataba del amor. Y ese fue su punto débil cuando apareció Andrés Villaseñor, un joven alto, apuesto, de voz suave y modales refinados, que parecía salido de una película romántica o de una mentira bien planeada. Desde el primer día, don Ricardo lo miró con recelo. El muchacho sabía decir exactamente lo correcto. Alababa la comida de Camila, hablaba de política con soltura y mostraba un respeto excesivo hacia su futuro suegro. Demasiado respeto, tanto que parecía ensayado, y aunque el resto de la familia lo adoraba, ¡qué muchacho tan educado!, decían las tías. Ricardo notaba cosas que los demás no, pequeños detalles. La forma en que Andrés bajaba la mirada cuando alguien hablaba de dinero, pero alzaba las cejas cuando escuchaba la palabra herencia, cómo cambiaba su tono de voz cuando los invitados mencionaban las propiedades de los Altamirano, o esa sonrisa forzada cuando Camila hablaba de amor y matrimonio, una sonrisa que no nacía del corazón, sino del cálculo. Don Ricardo había conocido a muchos hombres así. En los negocios había visto de todo: socios falsos, inversores hipócritas, aduladores disfrazados de amigos. Pero ver esa misma falsedad en los ojos de quien su hija amaba era un golpe directo al alma. Durante un tiempo, intentó convencerse de que estaba exagerando. Le decía a sí mismo que era un padre celoso, que nadie sería lo bastante bueno para su hija, pero el instinto no se equivoca cuando nace del amor verdadero. Hasta que un día, la verdad se asomó, brutal y sin máscara. Era una noche cálida de viernes, el comedor principal de la mansión. Altamirano estaba iluminado por una araña de cristal y el aroma del mole sonorense llenaba el aire. Camila reía junto a su padre y Andrés, mientras servían vino y pan recién horneado. Parecía una velada tranquila, pero la calma no duraría mucho. Cuando terminaron de cenar, Camila subió a su habitación para cambiarse, y Andrés se excusó para tomar una llamada en el jardín. Don Ricardo, sin proponérselo, pasó cerca de la ventana abierta del despacho. La voz del joven lo detuvo en seco. Era una voz distinta, fría, impaciente, sin el tono amable con el que siempre se dirigía a ellos. «No te preocupes, hermano», decía Andrés con una risa seca. «Ya casi lo tengo. Camila está completamente enamorada. Cuando me case con ella, todo estará resuelto. Solo tengo que esperar a que el viejo firme los papeles de la propiedad de Los Pinos». El viejo, así lo llamaba así. Hablaba del hombre que le había abierto las puertas de su casa, el hombre que le había dado su confianza y su hija. El corazón de don Ricardo golpeó fuerte dentro de su pecho. Sintió una rabia helada subirle por la espalda. Por un instante quiso salir, enfrentarlo, gritarle en la cara todo lo que pensaba, pero se contuvo, inspiró profundo. El aire le supo a traición. Volvió a la mesa y esperó que Andrés regresara. Cuando el joven entró, con la misma sonrisa de siempre, don Ricardo fingió calma y le sirvió otra copa de vino. «¿Todo bien, muchacho?», preguntó con tono amable. «Sí, suegro. Todo perfecto», respondió Andrés sonriendo. Y en esa sonrisa, don Ricardo vio el rostro del engaño,
esa noche no durmió. Caminó por la casa, de un lado al otro, con la mente encendida. Sabía que si acusaba a Andrés sin pruebas, Camila no le creería. El amor, cuando es ciego, no escucha razones. Necesitaba verlo con sus propios ojos, necesitaba un plan. Se sentó frente a su escritorio, encendió un cigarro, algo que no hacía desde hacía 20 años, y murmuró para sí mismo, con los ojos clavados en la nada: no permitiré que nadie juegue con el corazón de mi hija. Si quiere engañarnos, a que lo intente, pero esta vez el juego lo haré yo. Afuera, el reloj del jardín marcaba la medianoche. El viento movía las cortinas como si la casa respirara. Y en ese silencio profundo nació una idea peligrosa y brillante al mismo tiempo. Una idea que pronto pondría al multimillonario más poderoso del norte de México en el papel más inesperado de su vida, el de un simple camarero. El plan perfecto. Esa noche, la mansión parecía más grande que nunca. Los pasillos se estiraban como túneles de silencio. Las lámparas de cristal arrojaban halos pálidos sobre los muebles lujosos, y el jardín, con sus faroles encendidos, parecía un escenario detenido por la incertidumbre. Don Ricardo no cerró los ojos. Caminó de un lado a otro, con la mano acariciando el respaldo de una butaca, como si buscara en la madera la calma que no encontraba en su pecho. Recordó su juventud, las noches sin luz, las manos callosas por cargar ladrillos, el primer hostal que abrió con orgullo y hambre. Pensó en cuánto esfuerzo le había costado llegar a esos 200 millones de pesos que ahora no daban garantía de que su hija fuera feliz. Esa idea, amarga y concreta, le apretó el estómago. No podía permitir que la ingenuidad de Camila se convirtiera en moneda de cambio. A las 3 de la madrugada, la idea llegó como un golpe de viento frío. Si quería ver la verdad, no bastaba con sospechar. Tenía que camuflarse entre los rostros, entre los pasos apresurados, entre los con permiso y las bandejas de champaña. Un multimillonario sería evidente, un camarero invisible. La imagen le pareció a la vez absurda y perfecta. Lo visualizó: traje negro, delantal, una gorra baja que ocultara las arrugas de su frente, una bandeja con copas que temblarían en las manos de uno cualquiera. Nadie miraría al hombre que sirve. Todos miran al que brilla. Era la estrategia: dejar que la fiesta hablara, observar sin ser observado, oír sin que los oídos supieran de quién provenían las palabras. A la mañana siguiente, aún con los ojos rojos por la falta de sueño, llamó a Rogelio, su chofer de confianza, aquel hombre que, más que empleado, había sido testigo de las lecciones y debilidades del patrón. Rogelio llegó con un termo de café humeante y la preocupación escrita en la frente. ¿Estás seguro de esto, patrón?, preguntó sin rodeos. Ricardo volvió a mirar la taza, no por el café, sino por la decisión que la vida le empujaba a tomar. Más que nunca, respondió. Esta vez no seré el empresario. Seré un padre buscando la verdad. Rogelio negó con la cabeza, pero ya había comprendido. Entre los dos trazaron un plan minucioso, casi militar. No bastaba con un uniforme. La actuación debía ser completa. Si lo descubrían, no solo sería ridículo, sería un escándalo que pondría en riesgo la boda, la reputación de Camila y la suya propia. Pero el riesgo en ese momento parecía secundario frente a la posibilidad de exponer a un oportunista. Primero, conseguir el atuendo. Rogelio contactó a un proveedor del hotel que proveía uniformes para eventos. Pantalón negro, camisa blanca de manga larga, chaleco discreto y, lo más importante, un delantal humilde pero en buen estado. Ricardo exigió que la gorra fuera baja y que el uniforme no tuviera el emblema de la cadena hotelera. No quería que nadie supiera de dónde provenía el atuendo. Rogelio agregó en voz baja que conseguirían también unos guantes finos para las manos. El detalle sería clave para no dejar huellas de su verdadera condición. Segundo, la actitud. Ricardo practicó frente al espejo durante horas. Bajó la cabeza, dejó caer los hombros y caminó como quien no tiene nombre conocido. Aprendió a sonreír sin mostrar la dentadura perfecta. Practicó la forma de levantar la bandeja sin ego. Fingió torpeza en la servilleta y estudió la rapidez con que los camareros verdaderos se mueven entre mesas llenas de miradas.
Rogelio, desde la puerta del despacho, observaba y anotaba. Más tímido, patrón. Menos porche. Recuerde la espalda recta, pero los hombros caídos. Hubo momentos realmente chocantes durante esos ensayos privados. Don Ricardo, el mismo hombre que había negociado contratos por decenas de millones de pesos sin pestañear, se obligó a fingir humildad hasta que su orgullo doliera. Quedarse con la mirada baja, poner la voz en un tono de servicio y soportar que alguien lo tratara con superioridad fue como una tortura. Una noche, tras un ensayo donde se escuchó a sí mismo decir "sirvo" con la voz quebrada, dejó escapar un sollozo en el baño. Nunca antes había sentido la fragilidad de ser invisibilizado de esa manera. Se miró la mano. La piel seguía siendo la de un hombre acostumbrado al mando, pero ahora debía aparentar lo contrario. Tercero, la logística del evento. Rogelio hizo llamadas sutiles. Habló con el gerente del hotel, con el jefe de catering y con la coordinadora de bodas. Les dijo que necesitaban un par de personas extras para refuerzo de último minuto, excusa por la cual introducirían al señor Ramírez, un ayudante temporal. Pagó discretamente por la complicidad de 2 empleados, un joven del área de montaje y una supervisora de cocina, ambos con deudas pequeñas y mentes comprables. No fue una compra de conciencias con cheques lujosos, fue la presión silenciosa del poder, una promesa de ayuda futura en favores y gestiones. Rogelio dejó claro: ni un comentario fuera de lugar, ni una foto, ni un nombre. Toda la escena montada le provocaba a Ricardo una mezcla extraña de pudor y furia. ¿Hasta dónde debería llegar un padre? ¿Convierte el disfraz de camarero a un hombre íntegro en un traidor? Se preguntó si en ese acto estaba perdiendo algo de sí mismo, la línea fina entre la justicia y la humillación. Antes de la boda, don Ricardo fue a buscar un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre. Lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta y con manos temblorosas colocó un pequeño dispositivo electrónico en la tela, un grabador diminuto del tamaño de una uña que se activaría por control remoto. No estaba dispuesto a depender de su memoria. Necesitaba pruebas. Rogelio le enseñó a colocar el micrófono en la solapa, a ocultar la cabeza del dispositivo con un botón y a manejar la pulsera que activaba la grabación. La tecnología sería su cómplice silencioso. La semana previa, Ricardo practicó además la voz de un hombre desconocido. Bajó el tono, pronunció palabras como permiso, con todo respeto y disculpe, hasta que salían naturales. Simuló situaciones: una mesa que se queja por la sopa fría, un invitado que exige más vino, un niño que derrama el pastel. Todas aquellas pequeñas crisis que en su actuación lo obligarían a intervenir sin revelar su identidad. Esa preparación mental lo desgastó. Hubo noches en las que se miró al espejo y no reconoció el rostro. La práctica había borrado algo de su propio contorno. Sintió culpa por someterse a ese sacrificio, pero la culpa parecía un precio aceptable ante lo que sospechaba. Llegó el día de la boda. Antes de salir, Rogelio lo miró con ojos duros y dijo, en voz baja: si en cualquier momento quiere detenerlo, me lo dice y yo me encargo. Ricardo asintió y, por primera vez desde hacía años, se permitió mostrar miedo. No el miedo a perder dinero, sino el miedo a fallar como padre. Bajó por la escalera de servicio con pasos calculados. El uniforme negro lo transformó. La gorra le cubría la frente y las arrugas. Su figura parecía más pequeña. Al entrar en la cocina, los chefs lo miraron con desdén habitual hacia los que están de paso. Nadie lo reconoció. Nadie dijo su nombre. Era, por fin, solo un hombre más con una bandeja en la mano. El primer choque ocurrió minutos después, cuando un invitado despectivo lo empujó con el codazo porque le servía con lentitud. La sensación fue agridulce. Por un lado, el pinchazo del desprecio. Por el otro, el alivio de ser tratado como cualquier otro. Don Ricardo apretó la mandíbula, se contuvo y dejó que el comentario pasara. Aprendió a tragar la humillación sin mostrarla. Era parte del plan. Con cada mesa que recorría, con cada brindis que ayudaba a servir, observaba y atesoraba. Vio a Andrés hablar con inversionistas, mudándose rápido entre risas calculadas. Lo vio intercambiar números, guiños y palabras bajas con empresarios presentes.
Lo vio poner una mano en el hombro de un hombre mayor para ganarse su confianza. En una mesa, Andrés se acercó a una pareja de socios extranjeros y dijo con voz dulce: «Imagínense lo que podríamos hacer juntos». Don Ricardo sintió una punzada, pero siguió sirviendo. Hubo un momento que lo dejó sin aliento. Escuchó a Andrés bromear con un amigo sobre acabar rápido con la parte legal una vez consumada la unión. La frase dicha en un murmullo era una daga. Don Ricardo se mantuvo sereno y con la bandeja recogió unas copas vacías. Por dentro, la furia creció hasta convertirse en una llama blanca. Pero la noche también le mostró otra cara. En un instante, Andrés se acercó a Camila con ternura genuina. La hizo reír con una broma que la soltó de la tensión y la besó en la frente de un modo que pareció real. Don Ricardo sintió que su corazón se dividía. ¿Podría ser que aquel joven fuera una mezcla de oportunismo y cariño? ¿Acaso merecía la oportunidad de probar que su afecto no era solo interés? La duda lo consumía. Y entonces lo que no esperaba sucedió. En el transcurso de la fiesta, recibió la orden de servir la mesa donde estaban los socios más poderosos de la región. Allí uno de los hombres puso sobre la mesa un sobre pequeño, grueso, cerrado con cinta. Andrés lo vio, sonrió y se acercó. Don Ricardo, con la bandeja temblando apenas, logró escuchar fragmentos. Transferencia, papeles en regla, fideicomiso. Aquella escena confirmó parte de su peor temor. El plan, sin embargo, no era solo observar. Don Ricardo sabía que la prueba moral debía ser contundente. Tenía que enfrentarlo en el momento justo, con pruebas que nadie pudiera negar, y, si era necesario, llamar la atención de Camila sin destruir la boda en pleno banquete, o tal vez esperar la cena privada que su intuición le prometía. Su rol como camarero le daba la ventaja de estar en lugares que otros no, detrás de la barra, en la cocina, al lado del coche nupcial mientras los invitados hacían fotografías. Antes de que la velada terminara, recibió un golpe más que lo dejó frío. En un breve intercambio entre Andrés y un amigo, oyó la palabra contrato y luego algo que le hizo perder el equilibrio. Cuando firme Altamirano, la propiedad de Los Pinos pasa a mi nombre. En ese instante, el universo de Don Ricardo se desmoronó. Ese nombre, Los Pinos, la finca que había soñado para Camila desde niña, era el ancla sentimental que no quería perder. Salió de la cocina por un instante para tomar aire y en el corredor por puros segundos se topó con Camila. Ella lo miró, sin ver quién era. Lo abrazó gracias a la costumbre de su padre y le susurró al oído con cariño: «Gracias por todo, papá. Hoy es perfecto». Don Ricardo sintió una punzada que lo atravesó. Manteniendo la compostura, la abrazó de regreso. Su cuerpo reconoció la ternura, pero su mente veía un futuro donde esa ternura sería despojada. Esa noche, cuando finalmente se quitó el delantal y volvió a la soledad de su despacho, Rico, como aún algunos lo llamaban en confianza, se miró en el espejo. Aún con el uniforme colgado de su hombro, tocó la pantalla donde había activado el dispositivo de grabación y escuchó atónito las voces que había logrado captar. La verdad estaba ahí, cruda, contenida en archivos digitales. Tenía pruebas, tenía la traición entre dedos, pero también tenía algo inesperado. Rastros de ternura verdadera en los gestos de Andrés. Se despojó del disfraz y por primera vez lloró sin vergüenza. No eran lágrimas de ego perdido por una herencia, eran lágrimas de un padre que comprendía la dimensión de su responsabilidad. Había jugado con su orgullo, con su identidad, pero había logrado lo más importante: ver la verdad con sus propios ojos. Lo que vendría después sería la decisión más dura de su vida: exponer o perdonar, humillar o enseñar, destruir una boda o salvar a su hija de un futuro que, si las pruebas eran ciertas, la destrozaría. Mientras la casa dormía, don Ricardo clavó las uñas en la madera de su escritorio y murmuró con voz rota: «Mañana decidiré, pero esta noche he visto todo, y en la oscuridad, el plan perfecto, que nació de la intuición de un padre. Dejaba ya sus marcas, el orgullo desgastado, la certeza amarga y una pregunta que lo mantendría despierto hasta el amanecer: ¿hasta dónde sacrificaría su propia dignidad para salvar a la mujer que más amaba en el mundo?
La boda perfecta. El gran día finalmente llegó. El amanecer se tiñó de un dorado intenso y el cielo del norte de México se extendía limpio y caluroso sobre los jardines del Hotel Altamirano, una joya arquitectónica de lujo minimalista y flores exóticas, propiedad del mismísimo don Ricardo. Era el día que debía ser recordado como el más feliz en la vida de su hija. Pero para él, aquel día comenzaba con un peso insoportable en el pecho. Sabía que algo no encajaba, y el perfume de las rosas blancas, mezclado con el incienso caro y el olor del pasto recién cortado, no lograba disimular el sabor amargo de la sospecha. Desde temprano, los empleados del hotel corrían de un lado a otro. Había más de 200 invitados confirmados, una orquesta de cuerdas afinando violines bajo un toldo de seda, camareros ensayando trayectorias y un equipo de fotógrafos acomodando luces y reflectores para capturar cada detalle. Todo debía ser perfecto, digno de la familia Altamirano. El calor del mediodía hacía brillar el mármol de las fuentes y las copas de cristal que reflejaban la luz como pequeños soles. Los autos de lujo comenzaban a llegar. Mercedes, Audis, Cadillacs, de cada uno descendían damas perfumadas, hombres con trajes de lino importado y sonrisas ensayadas. Todos traían regalos envueltos en cintas doradas, besos falsos y palabras dulces. ¡Qué bella boda, don Ricardo!, decían los empresarios. Su hija es un ángel, repetían las mujeres con abanicos en las manos. Y él, desde las sombras del personal de servicio, escuchaba esas frases con una mueca amarga bajo la gorra negra que le cubría la frente. Esa gorra era su escudo, ese uniforme, su máscara. Entre los camareros, nadie notaba que aquel hombre de mirada firme y manos seguras no era uno más del equipo. Con un chaleco negro ajustado, camisa blanca impecable y una bandeja de plata en la mano, don Ricardo Altamirano servía copas, recogía platos y limpiaba mesas. El multimillonario que alguna vez había sido portada de revistas de negocios ahora se movía entre las mesas, invisible, con los ojos afilados de un depredador herido. La música de violines flotaba en el aire, pero en su cabeza solo sonaba el eco de aquella frase maldita: cuando me case con ella, todo estará resuelto. A cada paso vigilaba a Andrés Villaseñor, su futuro yerno. El joven vestía un smoking blanco y un reloj suizo que seguramente valía más de lo que su historia justificaba. Sonreía con encanto, saludaba a todos con un gesto medido. Tomaba la mano de Camila con la suavidad de un actor que conoce el papel de su vida. Pero sus ojos no sonreían. Desde su posición entre las mesas, don Ricardo observaba detalles que otros pasaban por alto. Cuando Andrés creía que nadie lo veía, revisaba su teléfono con nerviosismo. Se acercaba a hombres mayores, empresarios invitados, con una sonrisa que parecía de humildad, pero en realidad era una puerta abierta al interés. Un par de veces, don Ricardo lo vio deslizar discretamente una tarjeta en el bolsillo de uno de ellos. Los camareros corrían a su alrededor con botellas y bandejas. Uno de ellos, un joven inexperto, tropezó y derramó vino tinto sobre el mantel de la mesa principal. La reacción de Andrés fue inmediata. «¿Qué te pasa, idiota? Esto es una boda, no una cantina», gritó con furia. Su rostro cambió completamente. La sonrisa desapareció, y en su lugar quedó una expresión de desprecio y arrogancia. Los invitados más cercanos voltearon sorprendidos, pero él recuperó la compostura al instante, se aclaró la garganta y, sonriendo de nuevo, dijo: «Disculpen, fue un malentendido. Los nervios, ya saben». Don Ricardo, desde unos metros, lo vio todo. El puño le tembló y tuvo que sujetar la bandeja con fuerza para no dejarla caer. Por dentro, una furia silenciosa comenzó a hervir. El sacerdote apareció en el altar improvisado entre las flores. Camila caminó hacia él del brazo de un amigo de la familia, radiante, con un vestido blanco cubierto de encaje y pedrería. Su rostro brillaba de alegría, completamente ajeno a la tormenta que su padre vivía bajo el uniforme. Cada paso de ella era una puñalada en el corazón de don Ricardo. La veía avanzar entre pétalos de rosa, rodeada de aplausos,
sin sospechar que el hombre que la amaba estaba a punto de condenarla a una vida de engaños. La ceremonia comenzó. El sacerdote hablaba del amor, del respeto y de la unión eterna, mientras don Ricardo, de pie entre los invitados, observaba a Andrés colocar el anillo en la mano de su hija. Por un instante, se preguntó si debía detenerlo. Imaginó gritar: «No lo hagas, Camila, ese hombre no te ama». Pero se contuvo. No aún necesitaba pruebas contundentes. Después del sí, acepto. La multitud aplaudió y lanzó pétalos al aire. El sonido de los violines se mezcló con las risas, los brindis y el tintineo de las copas. La fiesta comenzó. Desde la cocina, el aroma del salmón al limón y el filete en salsa de vino llenaba el aire. Los camareros iban y venían con precisión cronometrada, y entre ellos, don Ricardo se movía como una sombra paciente. Cada vez que Andrés se acercaba a alguien, él lo seguía con disimulo. Escuchaba fragmentos de conversaciones, pequeñas frases que, aunque vagas, confirmaban sus sospechas. «Ya pronto tendré acceso a todo. Confía en mí», escuchó decir a Andrés en tono bajo mientras se acomodaba la corbata frente a un socio de negocios. El hombre respondió con un simple: «Espero que cumplas tu parte, Villaseñor». Don Ricardo sintió un escalofrío. La verdad se cocinaba frente a sus ojos y la máscara de aquel joven comenzaba a resquebrajarse. El momento más chocante ocurrió durante el brindis. Andrés tomó el micrófono, sonrió y alzó la copa. «Quiero agradecer especialmente a mi suegro», dijo con voz cálida, «por confiar en mí y permitirme ser parte de su familia». A su lado, Camila aplaudía emocionada. Pero don Ricardo, desde el fondo, sabía que cada palabra era un veneno envuelto en miel. Mientras todos levantaban las copas, el multimillonario disfrazado de camarero sirvió una última ronda de vino. Pasó junto a Andrés justo a tiempo para escuchar, en voz apenas audible, como el joven murmuraba a un amigo cercano: «Brindo por el futuro y por los millones que vienen con él». El corazón de don Ricardo se rompió en silencio. El cristal de una copa se deslizó de su bandeja y se hizo trizas contra el suelo. Algunos invitados lo miraron con desdén. Uno murmuró torpe, otro rió. Él se agachó con calma para recoger los pedazos, pero dentro de su pecho algo se quebraba con el mismo sonido del vidrio. Mientras limpiaba el suelo, levantó la vista. Camila reía abrazando a Andrés, su hija, la misma niña que había aprendido a caminar entre los pasillos del primer hotel que él construyó. Ahora bailaba con un hombre que la veía como una transacción, y don Ricardo, con el rostro sudoroso y la espalda encorvada por la humillación del disfraz, entendió que ya no había marcha atrás. Lo que había comenzado como una sospecha se había convertido en una certeza cruel. El amor de su hija estaba en peligro, y la verdad debía salir a la luz. Aunque costara destruirlo todo, pero el destino, como siempre, tenía preparado algo aún más inesperado. Esa noche, entre copas, risas y secretos, don Ricardo escucharía una conversación que lo dejaría helado, una revelación tan impactante que haría tambalear incluso sus propias convicciones. Las primeras sospechas. Durante las primeras horas de la recepción, todo parecía un sueño cuidadosamente planeado. El jardín resplandecía bajo una lluvia de luces cálidas. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y centros de flores que costaban lo mismo que un mes de salario de cualquier empleado. El sonido de la orquesta se mezclaba con las risas, el tintineo de las copas y el murmullo de conversaciones superficiales. Para todos, era una boda perfecta, pero no para don Ricardo. Desde su posición entre los camareros, con la bandeja en una mano y la mirada atenta, observaba cada detalle como un cazador que estudia a su presa. Su corazón latía con una mezcla de miedo y furia contenida. Todo debía parecer normal. Pero el más mínimo gesto de Andrés podía delatarlo. El joven, impecable en su smoking blanco, se movía con la seguridad de quien sabe que está en el centro del escenario. Sonreía, saludaba, reía. Tomaba la mano de Camila con dulzura, la miraba a los ojos, la besaba frente a los invitados.
parecía el esposo perfecto, pero para don Ricardo, cada sonrisa era una máscara, cada palabra, un cálculo. Durante los brindis, mientras la pareja posaba para las cámaras, el padre notó algo que lo heló por dentro. Andrés hablaba con una elegancia estudiada, pero cada vez que un invitado poderoso se acercaba, su tono cambiaba por completo. Si era un político, se mostraba patriota. Si era un empresario, hablaba de inversiones. Si era un banquero de rentabilidad, parecía un camaleón humano, capaz de adoptar la forma que más convenía a su ambición. Una de las escenas más reveladoras ocurrió cuando se acercó don Ernesto Beltrán, un viejo amigo de Ricardo y dueño de una constructora importante. «Andrés, felicidades, muchacho», dijo Beltrán levantando su copa. «Espero verte pronto en los negocios, ¿eh?». El joven respondió con una sonrisa tan amplia que casi parecía dolorosa. «Por supuesto, don Ernesto. De hecho, tengo algunas ideas que podríamos desarrollar juntos, ya sabe, cuando mi esposa y yo nos estabilicemos». Don Ricardo lo escuchó desde apenas 2 metros, sirviendo vino, y en ese instante vio algo que pocos habrían notado. El brillo codicioso en los ojos del muchacho. No era ilusión, era deseo. Deseo por el poder, por la riqueza, por el estatus, deseo por lo que su hija representaba. La llave de entrada al imperio altamirano. Los minutos pasaron como cuchillos lentos. Andrés se movía de mesa en mesa con una seguridad que parecía natural. Pero cuando creía que nadie lo observaba, su rostro se endurecía. Sus gestos se volvían mecánicos, su mirada distante. Por momentos, parecía un hombre completamente distinto. Frío, calculador, con los ojos fijos en algo más allá del amor o la felicidad. Los ojos de un depredador. En un momento, don Ricardo lo vio sacar disimuladamente su teléfono bajo la mesa. Tecleó algo con rapidez y lo guardó. Luego, segundos después, una sonrisa volvió a su rostro. Actuaba con una sincronía perfecta, un mensaje oculto, una sonrisa pública. ¿A quién estaba escribiendo? ¿Qué tramaba? Mientras tanto, Camila seguía radiante, completamente ajena. Reía con las amigas de la universidad, posaba para fotos, abrazaba a su madre política, sin notar las miradas cargadas de cálculo que iban y venían entre los invitados del lado del novio. Ella vivía su cuento de hadas, sin imaginar que su padre, disfrazado entre los meseros, veía cómo ese cuento se transformaba en una pesadilla silenciosa. Un momento tenso rompió el ritmo de la fiesta. Uno de los camareros tropezó y derramó vino tinto sobre la manga de Andrés. El muchacho, sin pensarlo, lo empujó con violencia. «¿Qué demonios haces, idiota?», le gritó. Los invitados más cercanos se voltearon. Camila, alarmada, corrió hacia él. «Andrés, por favor, fue un accidente». El joven se detuvo, respiró, sonrió falsamente y dijo: «Tienes razón, amor. Perdón los nervios del día». Don Ricardo apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. Lo había visto. Esa reacción no fue por el vino, fue por el orgullo herido. El tipo de orgullo que solo tienen los hombres acostumbrados a sentirse superiores, los que nunca saben pedir perdón, solo disimular. En la cocina, un grupo de camareros murmuraba sobre el esposo, histérico. Nadie sabía que el hombre que fregaba copas junto a ellos era el dueño del lugar. Ricardo escuchó en silencio mientras limpiaba vasos que valían miles de pesos cada uno. Su respiración era pesada. Cada palabra que escuchaba le confirmaba lo que su corazón temía. Horas más tarde, mientras los invitados bailaban y el ambiente se llenaba de risas, don Ricardo decidió probar algo. Se acercó discretamente a la mesa de Andrés, donde él conversaba con un empresario de apellido Torres, uno de los mayores accionistas de la cadena hotelera Altamirano. Con la voz serena de un camarero más preguntó: «¿Desean otra copa, señores?». Andrés ni siquiera lo miró, solo alzó la mano, sin cortesía, sin gratitud. «Sí, pero tráigame la botella buena, no esa porquería». Don Ricardo tragó saliva, conteniendo la ira. Esa porquería costaba más de 6,000 pesos la botella, pero lo que dolía no era el comentario, sino la falta de respeto disfrazada de poder. Cuando se retiró, uno de los socios se inclinó hacia Andrés y le dijo en voz baja: «Tu suegro es un hombre duro,
pero con esa sonrisa tuya vas a tenerlo comiendo de tu mano. Y Andrés, con la soberbia más pura, respondió: no se preocupe, don León, todos los hombres tienen un precio, incluso él. Fue como una puñalada directa al corazón. Don Ricardo sintió un vacío enorme, un hueco helado donde antes había amor paternal. El hombre que iba a casarse con su hija no buscaba amor, buscaba herencia, y ahora lo sabía con absoluta certeza. La música continuaba, los invitados seguían riendo, pero para don Ricardo, la boda ya había terminado. Lo que había sido un día de celebración se convirtió en cuestión de horas en una trampa de lujo donde el engaño vestía de blanco y sonreía ante las cámaras. Bajo las luces doradas del salón, don Ricardo levantó la bandeja con manos temblorosas y por un instante vio el reflejo de su propio rostro en las copas que servía. Un padre traicionado, un hombre poderoso reducido a un testigo impotente. Pero en ese reflejo también nació algo más, la decisión. Esa noche no sería solo la boda de su hija, sería el principio del fin del impostor, el secreto detrás del brindis. La tarde comenzaba a caer sobre el jardín del Hotel Altamirano y el aire olía a vino caro, a rosas blancas y a falsedad. El sol se deslizaba lentamente entre las copas de los árboles, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Todo estaba en calma, como el instante que precede a una tormenta. El maestro de ceremonias anunció con voz solemne: «Atención, por favor. El novio quiere decir unas palabras». Un aplauso general llenó el ambiente. Andrés, con el micrófono en la mano, caminó hacia el centro del salón con paso seguro, el smoking reluciendo bajo las luces cálidas. Camila lo miraba con ternura, los ojos brillantes por la emoción. Don Ricardo, con el corazón hecho un puño, lo observaba desde el fondo, vestido aún como camarero, sosteniendo una bandeja con copas de champaña. El hombre más rico de la fiesta era también el más invisible. Andrés respiró hondo y comenzó su discurso. Su voz sonaba suave, pausada, encantadora, como un vendedor de sueños. «Queridos amigos, familia, gracias por acompañarnos en este día tan importante», dijo, con una sonrisa medida. «Hoy me caso con la mujer más maravillosa del mundo, mi amada Camila. Gracias a ella, aprendí lo que significa el amor verdadero. Y gracias a su familia, descubrí el valor de la unión y la confianza». Las palabras parecían sinceras, hubo aplausos, murmullos, incluso lágrimas. Una señora comentó: «Qué joven tan dulce, se nota que la ama». Pero don Ricardo sabía leer entre líneas, sabía que detrás de esa dulzura había cálculo. Cada pausa, cada sonrisa, cada palabra que pronunciaba Andrés estaba ensayada. Era un discurso preparado para convencer, no para conmover. Con cada frase, el multimillonario disfrazado sentía una punzada de furia más profunda. Observaba los gestos, los movimientos de las manos, la mirada del yerno recorriendo las mesas mientras hablaba. Era como si Andrés estuviera midiendo su audiencia. ¿Quién aplaudía más? ¿Quién reía? ¿Quién podía servirle en el futuro? El discurso continuó. «También quiero agradecer a mi querido suegro», dijo Andrés, mirando al frente con teatral emoción. «Un hombre sabio, respetado y generoso, que me ha recibido en su familia como a un hijo. Prometo cuidarla, don Ricardo, con mi vida». El público estalló en aplausos. Camila, con lágrimas en los ojos, se levantó para abrazarlo. La escena era perfecta, conmovedora. Pero en medio de aquella emoción colectiva, solo un hombre no sonreía. Don Ricardo, el camarero, se mantenía firme, fingiendo llenar las copas con vino espumoso. Su respiración era pesada, su mandíbula temblaba. En su mente, las palabras del joven se repetían como un eco venenoso: «Prometo cuidarla con mi vida». Mentira. Todo era mentira. Y él lo sabía. Mientras el público seguía aplaudiendo, Andrés giró levemente la cabeza hacia uno de sus amigos, un hombre joven de traje gris que estaba sentado en la mesa del fondo. Nadie más lo notó, pero don Ricardo sí. Los ojos del novio se volvieron fríos, duros, calculadores. El encanto desapareció en un segundo. Con el micrófono aún en la mano, bajó el tono de voz
y murmuró algo casi imperceptible. Si todo sale bien, en unos meses el viejo firmará los papeles y Camila será mi pasaporte al paraíso. Las palabras fueron suaves, pero el impacto fue devastador. El mundo se detuvo para don Ricardo. El sonido de la orquesta se volvió distante, como si todo el ruido del salón se hundiera en el agua. Solo escuchaba su respiración acelerada y el zumbido de la rabia. Sus manos apretaron la bandeja con tanta fuerza que una de las copas tembló y derramó unas gotas de vino rojo sobre el mantel. Blanco. Esa mancha roja pequeña pero brillante. Parecía sangre. En su mente, las imágenes se agolpaban. Camila niña, corriendo por el jardín de la casa familiar. Camila estudiando, esforzándose, soñando. Camila creyendo en un amor que no existía. Y ahora, todo eso estaba en manos de un impostor que la veía solo como un boleto dorado hacia una vida de lujo. El multimillonario tragó saliva y respiró profundamente para no perder el control. No podía reaccionar. No ahí, no frente a todos. Su instinto de padre le gritaba que lo confrontara, pero su mente, fría y calculadora, le ordenaba esperar. El momento justo llegaría, y cuando llegara no habría vuelta atrás. ¿Está todo bien, señor?, le preguntó una camarera que lo vio pálido, con el rostro tenso. Don Ricardo asintió sin hablar. Sí, solo un poco de calor, pero por dentro el fuego lo consumía. Sentía la sangre hervirle, el pecho apretado, el orgullo convertido en veneno. Era como si el aire mismo del lugar lo ahogara, y sin embargo, debía seguir actuando. Debía fingir ser el camarero, invisible, discreto, mientras su mundo se desmoronaba a centímetros de él. Después del brindis, mientras los invitados reían y la música volvía a llenar el ambiente, Andrés bajó del estrado y abrazó a su esposa. Camila lloraba de emoción. «Eres el hombre que siempre soñé», le dijo, mirándolo con amor sincero. Y él, con la sonrisa perfecta, respondió: «¿Y tú, el amor de mi vida?». Don Ricardo desvió la mirada. Esa frase tan bonita sonaba como una burla. Se apartó unos pasos, dejando la bandeja en la barra de servicio. El reflejo de su rostro en el espejo del salón le devolvió la imagen de un hombre cansado, traicionado y furioso. Por un instante, pensó en quitarse el disfraz, tomar el micrófono y gritar la verdad frente a todos, pero no lo hizo, porque algo dentro de él, una voz fría y lúcida, le susurró: «Todavía no. Falta una pieza, falta el golpe final». Esa noche, mientras el vino corría y las risas llenaban el aire, don Ricardo activó discretamente el pequeño grabador oculto en su manga. Cada palabra, cada susurro, cada traición quedaría registrada. No sabía aún cómo ni cuándo usaría esa prueba, pero sabía que llegaría el momento de desenmascarar al impostor. Y cuando lo hiciera, el golpe sería mortal. Lo que no imaginaba era que antes de descubrir toda la verdad, la vida le pondría delante una revelación aún más cruel y devastadora, una que haría tambalear no solo su confianza, sino todo lo que creía sobre el amor, la familia y la lealtad. El descubrimiento el resto de la noche fue una tortura elegante. La música sonaba perfecta, las luces cálidas acariciaban los rostros de los invitados, y las risas se mezclaban con el tintineo de las copas. Pero para don Ricardo Altamirano, aquello no era una boda. Era una escena de teatro donde el amor era una farsa y la traición el libreto principal. Detrás de su disfraz de camarero se movía con precisión milimétrica, invisible entre los rostros sonrientes. En cada paso sentía el peso de la verdad ardiendo en el pecho, una verdad que crecía como un veneno lento. El calor del salón lo sofocaba, la humedad del vino, el perfume dulce de las flores y el humo de los habanos se mezclaban en un aire tan espeso que parecía imposible respirar. Observaba a Andrés en cada movimiento. El joven se paseaba entre los invitados como un político en campaña, un apretón de manos aquí, una sonrisa falsa allá, una mirada seductora cuando creía que nadie lo miraba, y cuando se acercaba a Camila, la besaba con suavidad, con una ternura tan medida que parecía ensayada. Era un actor consumado,
interpretando su papel ante un público crédulo. Pero don Ricardo lo veía todo. Cada mirada desviada, cada gesto forzado, cada palabra dicha con esa voz calculada. Era como observar a un ladrón robarle la vida a su hija frente a todos. Con la bandeja en la mano, don Ricardo caminó lentamente entre las mesas, fingiendo servir vino. Sus dedos, escondidos bajo el guante, rozaron el pequeño interruptor del dispositivo oculto en su manga. Un clic casi imperceptible activó la grabación. El diminuto micrófono comenzó a registrar todo: risas, murmullos, conversaciones en voz baja. Pero lo que realmente buscaba eran las verdades que se dicen cuando nadie debería oírlas. Apenas unos minutos después, escuchó lo que tanto temía. Andrés hablaba con uno de los invitados, un empresario de cabello canoso que había sido socio de don Ricardo años atrás. Le repito, don Javier, en cuanto el viejo firme los papeles de Los Pinos, todo será más fácil. Esa propiedad es clave. ¿Y su esposa?, preguntó el otro bajando la voz. Andrés soltó una risa breve cargada de desprecio. Camila no se entera de nada. Es un ángel, demasiado buena para este mundo. Ella cree que todo esto es por amor, pobrecita. Don Ricardo sintió que el alma se le desgarraba. Tuvo que alejarse para no dejar caer la bandeja. El corazón le golpeaba las costillas, como si quisiera salir de su pecho. Las palabras pobrecita y demasiado buena se repetían en su mente como martillazos. Quiso gritar, golpearlo, rebelarse, pero se contuvo. Sabía que un movimiento en falso podría destruir a su hija, y la humillación era un precio pequeño comparado con su protección. Siguió grabando. Cada frase, cada nombre, cada risa hipócrita quedaba guardada en esa pequeña memoria oculta. Pero mientras registraba las pruebas, también grababa su propia caída emocional, porque con cada minuto que pasaba, el orgullo que lo había sostenido durante toda su vida se desmoronaba. Cuando la fiesta avanzó y los brindis se multiplicaron, Andrés se mostró más confiado, más suelto, más arrogante. Se acercó a un grupo de hombres de traje oscuro, inversionistas extranjeros, y comenzó a hablarles de negocios. Desde su posición, don Ricardo lo escuchó decir: «Tengo contactos directos con los Altamirano. Pronto manejaré parte de la cadena hotelera. Podemos negociar, pero todo debe quedar entre nosotros». Los extranjeros asintieron, y uno de ellos deslizó discretamente una tarjeta dentro de su bolsillo. Don Ricardo lo vio, lo grabó, lo memorizó. Aquel instante era la confirmación final de lo que ya sabía. Su yerno no solo era un impostor, era un parásito, un hombre que se alimentaba de la inocencia y la ambición ajena. La rabia lo ahogó. Se alejó unos metros, fingiendo buscar una botella en la barra, y apoyó ambas manos sobre el mármol. Su reflejo en la superficie brillaba distorsionado. Por un segundo, creyó ver no su rostro, sino el de un desconocido. ¿En qué se había convertido? Un hombre disfrazado, humillado, jugando a ser sirviente para descubrir la verdad que nadie quería oír. El precio de la verdad era más alto de lo que imaginaba. Cerró los ojos y escuchó la voz del sacerdote en su mente. Horas atrás, prométanse respeto, fidelidad y amor eterno. Las palabras retumbaban como una burla. ¿Cómo prometer amor eterno cuando uno de los dos amaba de verdad y el otro solo veía cifras? A las 2 de la madrugada, la fiesta ya estaba agotada. Los invitados comenzaban a irse. Algunos ebrios se despedían con abrazos torpes. Camila, sonriente, bailaba descalza sobre el césped. Félix y Andrés, con la corbata suelta, brindaba con los pocos que quedaban. Don Ricardo la observó a lo lejos con los ojos empañados. Su hija, su pequeña, parecía flotar en una ilusión que pronto se rompería como el cristal de una copa. Cuando el último invitado se marchó, don Ricardo se escabulló por los pasillos de servicio, con la bandeja vacía y el alma hecha pedazos. Entró en un baño del personal, cerró la puerta y se miró en el espejo. La gorra le cubría la frente, el chaleco negro le quedaba ajustado, pero lo que más le pesaba era el silencio. Sacó el pequeño grabador y lo sostuvo frente a la luz. Era diminuto,
apenas del tamaño de una moneda. Pero ahí dentro, escondida en ese pedazo de metal, estaba la verdad. Su mano temblaba. Presionó play. Las voces sonaron claras. Las risas, las burlas, las frases de Andrés, el sonido de los brindis y luego aquella frase maldita: Camila será mi pasaporte al paraíso. Don Ricardo cerró los ojos. Sintió que el pecho le dolía, como si cada palabra fuera un golpe. El aire se le escapaba. Por primera vez en muchos años lloró. No como un hombre poderoso, sino como un padre que entendía que no había protección suficiente contra el desamor. Se apoyó en la pared fría del baño y en ese instante, el eco de su respiración se mezcló con una idea oscura. ¿Qué haría si mi esposa viviera para ver esto? Ella siempre decía que Camila tenía su corazón. Y ahora ese corazón estaba siendo usado por alguien que no merecía ni su mirada. Secó sus lágrimas con la manga del uniforme. No podía mostrarse débil. La batalla apenas comenzaba. Guardó el dispositivo en el bolsillo interno de su chaleco, enderezó la espalda y salió al pasillo. Cuando pasó frente al gran salón, vio a Andrés tomando de la mano a Camila y despidiéndose de los pocos empleados que aún quedaban. El joven le guiñó el ojo a uno de los músicos, sacó la cartera y le dio una propina exagerada. «Gracias por acompañarnos», dijo con una voz empalagosa. Y luego, sin saber que lo observaban, murmuró con soberbia: «Qué fácil es comprar sonrisas». Don Ricardo se detuvo. El comentario lo atravesó como una bala. Era la confirmación final. El amor, la bondad, la humildad. Nada tenía valor para ese hombre. Solo el dinero, solo el poder. Caminó hacia la salida del hotel. El viento de la madrugada le golpeó el rostro. Levantó la vista hacia el cielo estrellado y juró en silencio: «No voy a dejar que la destruya, ni por todo el oro del mundo». En ese momento comprendió que aquella noche, que debía ser de celebración, se había convertido en una trampa moral, una prueba de fuego que lo obligaba a decidir qué tipo de hombre era. El magnate calculador que lo resolvería todo con dinero, o el padre dispuesto a perderlo todo por la verdad. Mientras el sonido lejano de los violines se apagaba, don Ricardo caminó hacia su coche de servicio, con la sombra larga del orgullo a sus espaldas. El grabador seguía guardando cada palabra, pero lo que resonaba con más fuerza en su mente no era la voz de Andrés, sino la de su hija, riendo sin saber que acababa de casarse con su verdugo. La prueba. Finalla fiesta había terminado. El eco de los violines se apagaba lentamente en los pasillos del hotel, mientras el perfume de las flores marchitas y el olor a vino derramado se mezclaban en el aire espeso de la madrugada. Los últimos invitados se marchaban tambaleando entre risas falsas, dejando tras de sí un camino de copas vacías y servilletas arrugadas. El sueño de Camila había llegado a su fin, aunque ella aún no lo sabía. El reloj del salón marcaba las 3:23 de la mañana cuando el silencio finalmente cayó sobre el lugar. Solo quedaban los trabajadores del servicio, agotados, recogiendo lo que la elegancia había dejado atrás: copas rotas, restos de pastel, pétalos marchitos, y entre ellos, con la camisa empapada de sudor y el corazón ardiendo, estaba don Ricardo Altamirano, aún disfrazado de camarero. Su gorra, ahora manchada de vino, cubría apenas su mirada endurecida. Su cuerpo, rígido por la tensión de tantas horas fingiendo humildad, se movía con la lentitud del cansancio. Pero su mente no descansaba. Repetía, una y otra vez, cada palabra grabada, cada mirada falsa, cada sonrisa hipócrita de aquel joven que ahora dormía en una suite de lujo, creyéndose invencible. Mientras guardaba las últimas copas en una caja de madera, escuchó el sonido de unos pasos firmes detrás de él. Se giró, y allí estaba Andrés Villaseñor, con el saco abierto, la corbata desatada y una copa medio vacía en la mano. Su rostro mostraba esa arrogancia que aparece cuando la máscara del buen comportamiento ya no es necesaria. Se acercó con paso lento, tambaleante, pero con la lengua afilada por el alcohol y la soberbia. «Oye tú, sé viejo», dijo con un tono de desprecio absoluto. «Limpia eso rápido antes de que alguien resbale. No me gusta ver el piso sucio». Don Ricardo se quedó quieto.
La voz del muchacho resonó en su mente como un disparo. Viejo, así lo llamaba, como si no fuera un ser humano, sino una sombra, un simple sirviente sin rostro. Durante unos segundos, el multimillonario lo miró sin responder. El joven no lo reconoció. ¿Cómo podría? Nunca había visto realmente a nadie que no le sirviera para su propio beneficio. Y en ese instante, la máscara cayó del todo. La cortesía, la sonrisa, la ternura fingida. Todo desapareció. Lo que quedaba frente a él era el verdadero Andrés, un hombre vacío, sin gratitud, sin conciencia, sin alma. ¿No me oíste, viejo?, repitió con un gesto burlón, chasqueando los dedos. ¡Muévete! Don Ricardo respiró hondo, conteniendo la rabia. Podría haberle gritado su nombre, podría haberle mostrado la grabación, haberlo desenmascarado allí mismo, frente a los empleados. Podría haberlo destruido con una sola palabra, pero no lo hizo. Levantó lentamente la vista y lo observó, sin miedo. Y en ese momento algo inesperado sucedió. No sintió odio, sintió compasión. El rostro de Andrés, altivo y vacío, le recordó a otro joven, a él mismo muchos años atrás. Recordó sus propias manos temblorosas cuando, de joven, había trabajado como mesero en un bar barato de Hermosillo, soñando con ser alguien importante. Recordó aquella vez en que un cliente rico lo humilló por romper una copa y cómo juró que algún día nadie volvería a mirarlo desde arriba. Recordó la rabia, la ambición, el hambre de demostrar su valor, y comprendió que tal vez Andrés era el reflejo torcido de su propio pasado, un muchacho cegado por la codicia, moldeado por una sociedad que mide el valor de un hombre por el dinero que tiene y no por el corazón que lleva dentro. El multimillonario disfrazado bajó la mirada, respiró profundo y dijo con voz serena, sin mirarlo directamente: «Sí, señor, lo limpiaré enseguida». Andrés sonrió con burla, satisfecho con su falsa autoridad. Dio un sorbo a su copa y se alejó caminando hacia la salida, dejando tras de sí el eco de sus zapatos sobre el mármol. Don Ricardo lo siguió con la mirada hasta que desapareció por completo. Y cuando el silencio volvió a llenar el salón, sus manos temblorosas soltaron la bandeja sobre la mesa. El sonido del metal retumbó en la soledad del lugar. Se quedó inmóvil por unos segundos, con los ojos clavados en el piso. Después, lentamente, caminó hacia el gran ventanal del fondo, desde donde podía ver el jardín iluminado por la luna. El viento movía las cortinas como si el aire respirara, y en ese momento, las lágrimas que había contenido durante toda la noche comenzaron a correr por su rostro. No eran lágrimas de ira, eran lágrimas de decepción, de cansancio, de humanidad. Miró el reflejo de la luna en el cristal y murmuró en voz baja: «Dios mío, ¿en qué momento perdimos el valor de la decencia?». Se quitó la gorra y dejó que el aire fresco le acariciara el cabello canoso. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió viejo, no por los años, sino por el peso de la verdad. Sacó el pequeño grabador del bolsillo interior del chaleco. Lo sostuvo frente a la luz de la luna. Dentro de ese aparato estaba todo: la mentira, la traición, la arrogancia, el plan, la prueba final. La bala invisible que, si él quería, podía destruirlo todo. Pero la pregunta que lo atormentaba era otra. ¿Debía usarla? ¿Debía mostrarle a su hija la verdad y romperle el corazón? ¿O debía callar, dejar que el tiempo, la culpa o el destino hicieran justicia por sí mismos? Las palabras de Andrés lo perseguían como fantasmas. «El viejo firmará los papeles. Camila, será mi pasaporte al paraíso». El multimillonario apretó los dientes. El orgullo de padre y la compasión del hombre se enfrentaban dentro de él como dos bestias salvajes. Por un instante, incluso llegó a pensar en perdonarlo. Tal vez, se dijo, si enfrentaba al joven a solas, podría hacerlo entrar en razón, podría enseñarle el valor del trabajo, de la humildad, de la verdad. Pero en el fondo de su alma, sabía que no habría redención posible sin un golpe de realidad, y ese golpe debía ser dado por él. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Los primeros rayos del amanecer pintaban el horizonte con tonos naranjas y rojizos. Don Ricardo se enderezó, se limpió el rostro
y guardó el grabador en el bolsillo interior de su saco. La decisión estaba tomada. No sería el dinero quien diera la lección, ni el poder ni la venganza. Sería la verdad desnuda, implacable, sin filtros, la que haría caer la máscara, mientras los empleados comenzaban a apagar las luces y los jardines quedaban vacíos. Don Ricardo caminó hacia la puerta principal. El eco de sus pasos resonó entre las columnas del salón vacío. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. El lugar que horas antes había sido un paraíso, ahora parecía un campo de batalla cubierto de flores muertas y copas quebradas. Sonrió con tristeza. ¡Qué ironía!, susurró. Hasta la belleza termina rota cuando se construye sobre mentiras. Y con ese pensamiento, salió del hotel sin mirar atrás. El amanecer lo recibió con un viento suave que olía a tierra mojada y justicia por venir. El hombre poderoso, el padre herido, el camarero disfrazado, todos se unían en un solo propósito: enfrentarse a la verdad. Sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. Ni su familia, ni su empresa, ni su corazón. Pero la verdad, esa verdad que tanto había dolido descubrir, sería su última herencia. Porque incluso los hombres más ricos del mundo, cuando la vida los pone a prueba, solo tienen una riqueza que realmente importa: la dignidad. El día siguiente, el amanecer llegó con una luz gris y pesada, esa que no trae esperanza, sino advertencia. La ciudad aún dormía cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas de la suite matrimonial del Hotel Altamirano, una habitación que olía a perfume caro, a flores marchitas y a promesas rotas. Sobre la cama, Andrés Villaseñor despertó lentamente, con la resaca del vino y la falsa satisfacción del triunfo. Abrió los ojos y por un momento creyó estar viviendo el sueño que siempre había perseguido: el lujo, la victoria, el apellido Altamirano grabado en su destino. A su lado, Camila dormía profundamente, envuelta entre las sábanas blancas, con el rostro sereno de quien ama sin sospechar. Su respiración era tranquila, inocente. Cada movimiento de ella era una puñalada silenciosa al corazón de un hombre que no merecía ese amor. Andrés se incorporó, estirando los brazos. La habitación parecía un escenario de revista. El champán abierto sobre la mesa, los pétalos de rosa esparcidos en el suelo, las copas vacías, los restos de la celebración más lujosa de su vida. Y sin embargo, el silencio que lo rodeaba era incómodo, casi sofocante. El eco de su propia respiración le resultaba ajeno. Era la calma antes del desastre. Se levantó despacio, caminó descalzo hasta la ventana y corrió las cortinas. El sol de la mañana lo cegó por un instante. Abajo, los empleados del hotel desmontaban los adornos del jardín, retiraban los manteles manchados de vino, los globos desinflados, los restos del banquete. El paraíso nocturno ahora era un campo de batalla cubierto de basura y flores muertas. Por primera vez en meses, Andrés sintió algo parecido al vacío. En la mesa de noche, junto a una copa volcada y un ramo de lirios, había un sobre grueso de color marfil. En el centro, el emblema dorado de la familia Altamirano brillaba bajo la luz del sol. La cera aún olía a vainilla y poder. En letras elegantes decía: Señor Andrés Villaseñor. Invitación formal a cena privada. Asunto: temas familiares importantes. Andrés arqueó una ceja. No recordaba haber sido invitado a ninguna cena. Giró el sobre entre sus dedos, intentando descifrar el significado. Camila seguía dormida, ajena a todo. Él sonrió con soberbia, convencido de que se trataba de un gesto de cortesía. Claro, pensó, el viejo quiere hablar de negocios. Al fin entendió quién soy. No podía imaginar lo equivocado que estaba. Encendió un cigarro, un hábito que decía haber abandonado para impresionar a su esposa, y se sentó frente al espejo. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre elegante, pero los ojos lo traicionaban. Ya no eran los de la víspera. El brillo arrogante se mezclaba con una sombra de ansiedad. No sabía por qué, pero sentía que algo invisible comenzaba a derrumbarse. El silencio del cuarto se rompió con un leve sonido metálico. Era el reloj del tocador, marcando las 9 en punto.
Debajo de él descansaba un pequeño pendrive plateado, discreto, pero con el mismo sello de los Altamirano. Al principio, pensó que era parte de los regalos del hotel, pero cuando lo tomó entre los dedos, vio un papel doblado a su lado. Para usted, señor Villaseñor. Preséntelo en la cena, que es indispensable. Su pecho se tensó. El mensaje no tenía firma. Solo esas letras frías, mecánicas, que parecían escritas por alguien que no deseaba mostrar emoción. Un escalofrío le recorrió la espalda. De pronto, el baño se abrió con suavidad. Camila apareció envuelta en una bata blanca, con el cabello desordenado y una sonrisa que contrastaba con el aire denso de la habitación. «Buenos días, amor», dijo con ternura. «¿Dormiste bien?». Andrés la miró por unos segundos fingiendo ternura. Se acercó y la abrazó. «Perfectamente», respondió, ocultando el cigarro en el cenicero. «El primer día del resto de nuestras vidas». Ella apoyó la cabeza en su pecho, sin saber que aquel corazón latía con más cálculo que amor. Luego, mientras hablaba de su deseo de visitar la playa, de los planes de luna de miel y del futuro juntos, él apenas la escuchaba. Su mente seguía atascada en el sobre marfil y en la cena misteriosa. Camila, ingenua, tomó su teléfono y comenzó a enviar mensajes a sus amigas. «Todas dicen que fue la boda del año», dijo riendo. «Mi papá estaba tan feliz, ¿verdad?». Andrés fingió una sonrisa. «Sí». «Tu padre siempre tan...». «Correcto». La palabra correcto le salió con un dejo de ironía que ella no notó. Minutos después, Camila salió a ducharse. Y cuando el sonido del agua llenó el cuarto, Andrés aprovechó para revisar el pendrive en su laptop. Conectó el dispositivo y la pantalla se iluminó. Solo había un archivo, su nombre. Andrés Villaseñor. ¿Verdad? El corazón se le aceleró. Por un segundo, pensó que era algún tipo de presentación o documento empresarial. Pero cuando hizo clic, el video comenzó, y lo que vio lo dejó helado. En la pantalla, el salón del hotel la noche anterior, él mismo, brindando su propia voz diciendo: «Si todo sale bien, en unos meses el viejo firmará los papeles, y Camila será mi pasaporte al paraíso». El cigarro se le cayó de los dedos. La ceniza cayó sobre el teclado y el humo subió, lento, como un presagio. El rostro se le puso pálido. No había duda. Alguien lo había grabado y ese alguien sabía todo. «¿Qué pasa, amor?», preguntó Camila desde el baño. Andrés apagó la laptop con violencia, la cerró y la arrojó sobre la cama. «Nada, solo revisando algo del trabajo», dijo esforzándose por mantener la voz firme. Pero su mente era un torbellino. ¿Quién lo había grabado? ¿Algún invitado? ¿Un empleado? ¿El mismo don Ricardo? El recuerdo del camarero que lo observaba con tanta atención cruzó su mente como un rayo. Ese hombre, pensó. Había algo en su mirada. De repente todo encajó. Las manos, el porte, la forma en que aquel viejo camarero lo había mirado durante la boda. No podía ser, no podía ser, pero sí lo era. El camarero era don Ricardo Altamirano. Andrés se quedó paralizado. Sintió un sudor frío correrle por la espalda. El corazón le golpeaba las costillas como un martillo. Todo su plan, toda su farsa, todo lo que había construido con mentiras, estaba a punto de venirse abajo. La invitación sobre la mesa ahora ya no parecía un gesto amable. Era una citación, una trampa elegante. Y la cena, una sentencia disfrazada de cortesía. Esa noche, pensó, sería el inicio del fin. Pero lo que Andrés aún no sabía era que la verdad que lo esperaba en esa cena no solo revelaría su mentira, sino también un secreto mucho más oscuro, guardado durante años en el corazón del propio don Ricardo. Y cuando ese secreto saliera a la luz, nadie, ni siquiera el poderoso empresario ni su hija inocente, volvería a ser el mismo. El peso de la verdad. El reloj marcaba las 8 de la noche. El aire del gran salón principal del Hotel Altamirano estaba inmóvil, pesado, casi sólido. No había música, ni copas, ni luces de fiesta. Solo silencio. Un silencio tan espeso que parecía murmurar advertencias. En el centro de la habitación, una mesa de caoba pulida reflejaba la luz cálida del candelabro.
A un lado, don Ricardo Altamirano, vestido con un traje gris oscuro impecable, esperaba de pie, con el rostro sereno, pero con los ojos cargados de una calma peligrosa. Ya no era el camarero humilde de la noche anterior, era nuevamente el hombre poderoso, el patriarca, el juez silencioso que había decidido enfrentarse a la mentira cara a cara. A su derecha estaba Camila, su hija, con un vestido sencillo, el cabello recogido y los ojos rojos de tanto llorar. Ella no entendía del todo por qué su padre había organizado aquella cena misteriosa, pero algo dentro de su pecho le decía que esa noche su vida cambiaría para siempre. Al otro lado de la mesa, dos hombres vestidos de negro, el abogado de la familia, licenciado Fuentes, y el contador personal de Ricardo, permanecían en silencio. Sus rostros serios revelaban que lo que estaba por ocurrir no era una simple conversación familiar, era un juicio. Las puertas se abrieron. Lentamente Andrés entró, L.A. Sonido de sus zapatos sobre el mármol retumbó como un eco de culpa. Vestía con elegancia como siempre, pero el sudor en su frente lo traicionaba. Sus manos, aunque trataban de parecer firmes, temblaban. Cruzó el salón y al ver el rostro de don Ricardo, se detuvo en seco. El mundo pareció detenerse. Por un momento, solo se escuchó el leve tic-tac del reloj de pared. «Usted», balbuceó Andrés con los ojos abiertos de par en par. «No puede ser». Don Ricardo, sin moverse, lo observó directamente. Su voz, grave y serena, rompió el aire. «Sí, el mismo el camarero, que limpió tus copas anoche. El que escuchó cada palabra que dijiste, el que vio cómo tratabas a quienes creías inferiores». El silencio que siguió fue insoportable. Camila lo miraba confundida, buscando respuestas. Andrés trató de sonreír, pero la sonrisa se le quebró en los labios. «Don Ricardo, todo fue un malentendido», balbuceó. «Yo no sabía que era usted. Estaba nervioso, había bebido, no sé qué habré dicho». Pero el empresario levantó una mano, cortando su defensa con un solo gesto. «No me interesa lo que dijiste por nervios, me interesa lo que dijiste con el alma». Camila bajó la cabeza, el corazón le latía, tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El hombre que amaba estaba frente a su padre, y lo que salía de su boca sonaba más a miedo que a amor. Don Ricardo caminó lentamente hacia la mesa. Sus pasos eran pausados, pero firmes, como los de un juez que se prepara para dictar sentencia. Dejó sobre la mesa un pequeño grabador, el mismo que había escondido bajo su manga durante la boda. El sonido del metal al tocar la madera hizo eco en el salón. Antes de decir más, dijo, con voz profunda, «Quiero que todos escuchen algo». Presionó el botón play. Por unos segundos, solo se escuchó estática. Y luego, la verdad, la voz de Andrés resonó en el salón, clara, cruel, imposible de negar. «Si todo sale bien, en unos meses el viejo firmará los papeles y Camila será mi pasaporte al paraíso». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Camila se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Las lágrimas comenzaron a caerle lentamente por las mejillas. El sonido de su respiración quebrada llenó el aire. «No», susurró negando con la cabeza. «No, eso no puede ser verdad, Andrés». Él la miró desesperado. «Camila, escúchame, amor, no es lo que parece», dijo avanzando hacia ella, pero don Ricardo dio un paso al frente, interponiéndose entre los dos como un muro de acero. «Ni un paso más. Por favor, déjeme explicarle», rogó Andrés temblando. «Yo la amo». Fue una broma, una tontería. Don Ricardo apretó los puños. Su voz sonó firme, contenida, pero con un filo invisible que cortaba el aire. «El amor no se mide en palabras, hijo. Se mide en respeto. Y tú no respetaste a nadie. Ni a ella, ni a mí, ni a ti mismo». Camila comenzó a llorar abiertamente. El licenciado Fuentes, con gesto serio, abrió una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Dentro estaban los documentos de la sociedad familiar. Don Ricardo señaló con la mirada el nombre de Andrés. Fue escrito con tinta azul. «¿Pensaste que todo era una transacción?», continuó. «Que mi hija era un negocio y mi familia una oportunidad. Te equivocaste de casa, muchacho. Aquí, el dinero no compra el honor».
Andrés intentó recuperar su compostura. Pasó una mano por su cabello, tragó saliva y en un último intento desesperado, dijo: «Yo solo quería ser parte de su familia. Usted no entiende lo que es crecer sin nada, sin oportunidades, sin respeto. He pasado toda mi vida tratando de ser alguien y ahora me juzga por querer vivir mejor». Por un momento, el silencio volvió a llenar la sala. La voz de Andrés resonó como un eco triste, casi humano. Y don Ricardo, por primera vez, bajó la mirada. Sabía lo que significaba el hambre, la humillación, la desesperación. Él también había sido pobre, él también había soñado con una vida mejor. «No te juzgo por querer ser alguien», dijo con voz quebrada. «Te juzgo por el camino que elegiste para lograrlo, porque un hombre puede ser pobre, pero si vende su alma por un poco de poder, entonces no vale nada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Camila se cubrió el rostro con las manos. Andrés cayó de rodillas. Las lágrimas le corrieron por el rostro, pero ya no eran de amor, sino de miedo. Don Ricardo caminó hacia él y, en un gesto inesperado, puso una mano sobre su hombro. «Tienes talento, muchacho», dijo con voz baja, «pero lo usaste para mentir, y las mentiras siempre terminan destruyendo a quien las pronuncia». Andrés levantó la mirada desesperado. «¿Qué va a hacer conmigo?». El empresario suspiró. «Eso depende de ti. Te daré una oportunidad». «No por ti, sino por ella», dijo señalando a su hija. «Te vas a ir de esta casa, de esta ciudad, y no volverás a acercarte a Camila. Pero antes de hacerlo, vas a mirarla a los ojos y vas a decirle la verdad, toda sin máscaras, sin excusas». El joven intentó hablar, pero las palabras se le atoraban. Giró hacia Camila, que lo observaba con el alma rota. Su voz fue apenas un hilo. «Perdóname, yo no te amaba como tú merecías, solo quería una vida más fácil, pero me equivoqué. Tú eras lo único real y lo perdí». Camila, entre sollozos, solo alcanzó a decir: «No perdiste mi amor. Andrés, perdiste algo mucho más grande. Mi respeto». La frase fue un golpe seco. Andrés bajó la cabeza. El silencio se hizo eterno. Don Ricardo se volvió hacia el abogado. «Prepare los documentos. Quiero que no quede ningún vínculo legal entre él y mi familia». El licenciado asintió sin decir palabra. El joven se levantó lentamente, tambaleante, con la dignidad hecha pedazos. Antes de salir, miró una última vez al hombre que lo había desenmascarado. «Usted ganó». Don Ricardo, el empresario, negó con la cabeza. «No. Hijo, aquí nadie ganó, solo la verdad. Y a veces, la verdad duele más que la mentira». Las puertas se cerraron detrás de él con un sonido grave, definitivo, como el cierre de un capítulo. Camila corrió hacia su padre y lo abrazó entre lágrimas. Don Ricardo la sostuvo con fuerza. «Perdóname». «Hija», susurró, «no quería destruir tu felicidad. Solo protegerte de una ilusión». Ella lo miró a los ojos, con ternura y tristeza a la vez. «Gracias, papá. A veces, para ver la luz, primero hay que pasar por la oscuridad». El reloj marcó las 9 en punto. El tic-tac resonó como un recordatorio. El tiempo había cobrado su deuda y la verdad finalmente había hablado. El destino los espera. La noche del enfrentamiento quedó atrás, pero el eco de las palabras, las lágrimas y la verdad revelada aún vibraba en los muros del Hotel Altamirano. Era como si el edificio entero respirara el peso de lo ocurrido. El viento se colaba entre las cortinas, arrastrando con él el susurro de un capítulo que estaba por cerrarse, o por comenzar. Desde aquel día, don Ricardo no volvió a ser el mismo. Caminaba despacio, con la mirada cansada, pero con el alma más liviana. Por primera vez en años, no pensaba en negocios, ni en contratos, ni en poder, solo en su hija, y en cómo reconstruir el pedazo de inocencia que la verdad le había arrebatado. Camila, por su parte, permanecía en casa en silencio. No había odio en ella, sino una tristeza que no podía poner en palabras. Pasaba las horas mirando por la ventana, recordando las promesas que se habían disuelto como humo. No lloraba ya. Las lágrimas se habían agotado. Solo quedaba el vacío que deja el desengaño.
Pero en medio de esa calma aparente, algo comenzó a inquietar a don Ricardo. Una tarde, mientras revisaba papeles en su despacho, encontró un sobre antiguo, amarillento, que había pasado desapercibido entre los documentos del abogado. No tenía remitente, pero sí una fecha. Hace 29 años. En el borde inferior, una sola palabra escrita con tinta azul, confidencial. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro había una carta y una copia de un documento legal. El primer renglón bastó para que el mundo se le viniera abajo. Acta de nacimiento. Andrés Villaseñor, Altamirano. El aire le faltó. Leyó 1, 2, 3 veces. Su respiración se volvió irregular. En el reverso, una carta escrita con letra femenina de trazos delicados. Ricardo, si estás leyendo esto, significa que ya es tarde para mí. Te mentí hace muchos años. Y ahora pago el precio de ese silencio. Andrés, es tu hijo. El papel cayó de sus manos. El sonido fue sordo, como si el universo se burlara del destino. Sus rodillas flaquearon. Tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. Andrés, su hijo. El mismo hombre al que había desenmascarado, humillado y expulsado, era la sangre que había jurado proteger sin saberlo. Los recuerdos comenzaron a mezclarse en su mente. Una juventud llena de excesos. Una relación fugaz con una mujer que lo amó en secreto. Una decisión tomada por orgullo. Esa mujer había desaparecido del mapa sin explicaciones. Ahora lo entendía todo. Había criado a su hijo lejos de él, en silencio, tal vez para protegerlo de un mundo cruel. O de su propio padre. Don Ricardo se dejó caer en la silla, con el rostro entre las manos. Lloró por primera vez como no lo hacía desde que murió su esposa. Lloró por el hijo que no conoció, por el hombre en que se había convertido, por las heridas que ambos se habían causado sin saberlo. Horas después, con la mirada perdida, llamó a su abogado. «Encuéntreme a Andrés Villaseñor», dijo con voz ronca. «No importa dónde esté. Tráigalo aquí». Pasaron 3 días antes de que lo hallaran. Andrés había abandonado la ciudad, perdido, sin rumbo, con la vergüenza tatuada en el alma. Cuando lo localizaron, estaba en una terminal de autobuses en el norte, con una maleta vieja y la mirada vacía. No había rastro del hombre arrogante que había brindado por los millones. Solo quedaba un ser derrotado, roto, consumido por la culpa. Cuando lo llevaron ante don Ricardo, el silencio fue insoportable. Los 2 hombres se miraron a los ojos por primera vez sin máscaras, sin jerarquías, sin mentiras, solo padre e hijo. El empresario rompió el hielo con voz temblorosa. «Andrés, hay algo que debes saber». El joven no respondió. Su mirada era de cansancio, no de odio. Don Ricardo le tendió el sobre. «Lee esto». Andrés lo abrió con torpeza. Sus ojos recorrieron las líneas lentamente. Al principio frunció el ceño, luego palideció, y finalmente dejó caer el papel al suelo. «No, no puede ser», susurró. Don Ricardo asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, hijo, no lo supe. Dios sabe que si lo hubiera sabido, nada de esto habría pasado». Andrés retrocedió un paso como si el suelo se abriera bajo sus pies. La verdad era demasiado pesada. El hombre al que había querido manipular, el que había destruido su orgullo, su vida y su nombre. Era su padre. El silencio que siguió fue tan denso que dolía respirarlo, hasta que Andrés habló con voz quebrada. «Entonces, todo lo que hice, lo hice contra mi propia sangre». Don Ricardo bajó la cabeza. «Y yo te juzgué sin saber que llevaba mi sangre juzgando la tuya». Ambos hombres se quedaron en pie, frente a frente, 2 generaciones marcadas por el mismo pecado, el orgullo. Camila entró en ese momento, sin entender del todo lo que ocurría. «¿Papá?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué pasa aquí?». Ricardo se giró con lágrimas en los ojos. «Hija, Andrés no solo fue tu esposo, fue también el error que yo cometí hace muchos años. Es tu hermano». Camila dio un paso atrás, pálida, temblorosa. El mundo se le derrumbó. El eco de las palabras resonó en las paredes como un trueno. «¡No!», gritó llevándose las manos al rostro. «Eso no puede ser verdad».
Andrés cayó de rodillas. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», susurró cubriéndose la cara con las manos. Don Ricardo se acercó lentamente y los abrazó a ambos. Fue un abrazo largo, desesperado, de culpa y de perdón. El tipo de abrazo que nace del dolor más puro. Y en ese silencio compartido, los tres comprendieron que la vida, cruel y caprichosa, había tejido una red de mentiras que solo la verdad podía romper. Pasaron horas. Cuando el sol comenzó a salir, la familia Altamirano, rota y unida al mismo tiempo, vio amanecer desde la terraza de la vieja casa familiar. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del jardín donde Camila solía jugar de niña. Don Ricardo habló finalmente, con voz serena. «El destino nos puso una prueba que ninguno pidió, pero tal vez es la forma que tiene la vida de enseñarnos que el amor, el perdón y la verdad no siempre llegan en el orden correcto». Camila lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin odio. Andrés, con el rostro marcado por el arrepentimiento, susurró: «No merezco tu perdón». Padre, el hombre lo tomó de los hombros y respondió: «El perdón no se merece, hijo. Se da porque libera el alma». Y por primera vez en toda la historia, los tres lloraron juntos, no de dolor, sino de liberación. Aquel amanecer marcó el fin del engaño y el inicio de una nueva verdad, una verdad que dolía pero que al fin los unía. Porque a veces el destino no destruye para castigar, destruye para reconstruir. Y así, entre lágrimas, redención y un cielo teñido de fuego y esperanza, la familia Altamirano comprendió que la fortuna más grande que habían tenido no se encontraba en los millones de pesos, ni en las tierras, ni en los hoteles, sino en la posibilidad de volver a empezar. Esta no es una historia de herencias ni de millones, sino de valores que el tiempo no puede borrar. Es la historia de un hombre que lo tuvo todo, y que cuando la vida lo puso a prueba, fue capaz de renunciar a su orgullo, a su poder y hasta a su nombre para defender lo más sagrado, el amor y la verdad. Don Ricardo Altamirano no solo desenmascaró una mentira, también se enfrentó a su pasado, a sus errores, a sus silencios, y al hacerlo, descubrió algo que ni todo su dinero habría podido comprar: el perdón. Porque esta historia nos recuerda que los padres no siempre son héroes de acero, a veces son hombres de carne y hueso, que se rompen en silencio, que lloran a escondidas, pero que aún así son capaces de dar la vida por quienes aman. Y ese amor, aunque duela, aunque queme, es la fuerza más pura y poderosa del mundo. Don Ricardo no ganó una batalla de poder, ganó una guerra del alma, y su victoria no fue destruir a su enemigo, sino rescatar lo que quedaba de humanidad en medio del dolor. Camila aprendió que la vida no siempre premia a los inocentes, pero que la verdad, aunque duela, siempre libera. Y Andrés, con la vergüenza tatuada en el corazón, descubrió que ningún atajo vale la pena si el precio es traicionar el amor. Porque cuando el orgullo se convierte en guía, el destino tarde o temprano cobra su deuda. A veces el destino no castiga, enseña, y en esta historia el castigo se transformó en lección, la traición en perdón y la herida en esperanza. Don Ricardo entendió que las verdaderas riquezas no se miden en pesos ni en propiedades, sino en la paz de una conciencia limpia y el valor de un corazón que sabe perdonar. Y quizás, en esa madrugada donde el pasado y el futuro se miraron cara a cara, su mayor herencia no fue el dinero, sino el ejemplo. Porque cuando un padre enseña con amor, su legado trasciende generaciones. Y tú, que has llegado hasta aquí, si esta historia te tocó el alma, si alguna vez te hizo pensar en tus propios errores, o en las personas que te enseñaron lo que realmente vale la pena, déjame un me gusta, como homenaje a todos esos padres y madres que luchan por sus hijos. Suscríbete para escuchar más historias que te hagan reflexionar, y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Don Ricardo? ¿Perdonarías o dejarías que el destino hiciera justicia? Porque a veces la justicia humana no puede reparar lo que el tiempo rompe, pero el perdón sí puede reconstruir lo que parecía perdido. Y al final del camino, cuando el poder, el dinero y las apariencias se desvanecen, solo queda una verdad:
que la mayor riqueza no está en lo que posees, sino en la paz de saber que actuaste con el corazón.